Mis queridos hermanos de la Iglesia Jesús de Nazaret, es un privilegio podernos reunir por este medio para alabar y glorificar a nuestro Dios. Reciban un cordial saludo y un abrazo fraterno en este domingo, no sin antes rogar a nuestro Dios les colme de bendiciones. Seguimos con la contingencia por el coronavirus, pero eso no nos impide reunirnos de manera virtual para celebrar este culto de Domingo de Resurrección. El Señor resucitó. Aleluya. A la muerte y a la tumba Él venció. Aleluya. Hermanos, con gozo y con alegría celebremos este culto porque Jesús resucitó. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Isaías 49:13. Queridos hermanos, oremos. Amoroso Padre, Creador del cielo y de la tierra y de todo el universo, nos presentamos ante ti, contritos y humillados, para celebrar este culto, para que llegue hasta el trono de tu gracia, con olor fragante. Para eso estamos aquí, con nuestros corazones limpios, y te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados. Tenemos la confianza de tu perdón, porque el sacrificio de tu Hijo, el cual
dio su sangre y murió en la cruz por todos nosotros, siendo tan pecadores. Y así, Señor, recibe este culto. Para ti sea la honra y la gloria, eternamente y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya al Señor. Cristo el Señor resucitó. Cristo el Señor resucitó. Señor resucitó, con gran poder nos redimió, con gran poder nos redimió. Canta aleluya, con gran poder nos redimió. Momentos de adoración. Salmos capítulo 24, versículos 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Amén. Himno número 182. Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive allá. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Contigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Como es que sé que vive, está en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Como es que sé que vive, está en mi corazón. Regocijaos cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad. La única esperanza es el mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Como es que sé que vive, está en mi corazón. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó. Cristo es Señor, Cristo
resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Segundo libro de Crónicas, 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es el momento que tenemos para interceder como pueblo de Dios. Oremos. Rey de reyes y Señor de señores, hoy que celebramos tu resurrección y que son tiempos que jamás pensamos que viviríamos, recurrimos a tu amparo. Entendemos que lo que está pasando en nuestro mundo es porque tú así lo quisiste. Fue decisión tuya. Pero nuestro Dios, aumenta nuestra fe, que como iglesia proclamemos tu nombre confiando en ti. Rogamos que nos acompañes en estos tiempos de incertidumbre y angustia. Acompaña a las familias de quienes están enfermos o que han sufrido el deceso de algún familiar. En medio de sus preocupaciones y penas, líbrales de enfermedades y desesperación. Permíteles sentir tu paz. Acompaña a los doctores, enfermeras, investigadores y todos los profesionales médicos que andan en busca de sanar y ayudar a los afectados y que corren riesgos por el proceso. Permíteles sentir tu protección. Acompaña a los líderes de todas las naciones. Dales la visión para actuar con amor y un verdadero interés en el bienestar de la gente que deben de servir. Dales la sabiduría tuya para poder invertir en soluciones de largo plazo que ayudarán a la propagación y prevención de futuros brotes. Permíteles conocer tu paz en esta tierra mientras juntos trabajan para lograrlos. Ya sea que estemos en nuestras casas o en el extranjero, rodeados de muchos o de unos pocos que sufren de esta enfermedad. Jesucristo, acompáñanos mientras soportamos y pasamos por esta crisis. Prepáranos como ciudadanos de este mundo y quita la ansiedad y danos tu paz. Como iglesia clamamos por uno de nuestros hermanos, por aquel que tenga necesidad, de nuestros hermanos mayores,
que son los más vulnerables, los niños y cada uno de aquellos que nos has dado la gracia de pertenecer a Jesús de Nazaret, esta parte de tu Iglesia Universal. Rogamos por las cabezas de familia que tienen que proveer lo necesario, que no se vean afectados sus empleos. Si así fuera, tú provee y llena las necesidades que como familias tengamos. Gracias, Señor, por estos tiempos de prueba. Ven y fortalece nuestra fe. En estos momentos de angustia y crisis, nuestra dependencia en ti es total. Clamamos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, por nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Oración de preparación e iluminación. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este hermoso día que nos das. Gracias por las maravillas, Señor, que has demostrado, porque nuestro Señor Jesucristo, Señor, ha resucitado. Gracias por el poder y su gloria, Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, mis hermanos, busquemos en nuestras Biblias, en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, de los versículos del 1 al 12, como subtítulo, la resurrección. Y la palabra de Dios dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habrían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Palabras de nuestro Señor. Amén. Amados hermanos y hermanas de la Iglesia Jesús de Nazaret, es un gusto y es una gran bendición ministrar la palabra de Dios en esta ocasión para todos
ustedes. Les ruego encarecidamente que sean tan amables en mantener abierta su Biblia en 1 de Corintios capítulo 15, y en su momento iremos viendo algunos versículos que tienen relación con el tema, la certeza de la resurrección. La certeza de la resurrección. Cuán importante es tener la seguridad que después de esta vida hay una vida mejor, y todavía más aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Necesitamos tener seguridad de lo que hemos creído. Vamos a tener una palabra de oración rogando a Dios nuestro Señor que su Santo y Divino Espíritu nos guíe en la palabra. Oremos, amados hermanos. Dios trino y uno, damos alabanza, honra y gloria a tu nombre. Espíritu Santo, te pedimos encarecidamente que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera que podamos entender las Sagradas Escrituras, y danos la gracia de poder asimilarla en nuestro corazón de tal manera que tu palabra nos fortalezca y nos dé el crecimiento que necesitamos cada día en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia en 1 de Corintios capítulo 15 y veamos qué dice el verso 3 y 4. Versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí Pablo menciona tres cosas. En primer lugar, habla de la muerte de Cristo. En segundo lugar, de la resurrección de Cristo y de la veracidad de las Sagradas Escrituras. Pablo enseñaba estas cosas a partir de una experiencia personal que él había recibido. Vea usted qué dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que asimismo recibí. Pablo había recibido de los apóstoles la enseñanza acerca de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la conversión de Pablo fue mucho después que Cristo resucitó. Y Pablo fue un fiel predicador de esas enseñanzas que recibió de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos muestra a nosotros que la enseñanza siempre debe de estar basada en la palabra de nuestro Dios, y que nosotros debemos enseñar en todo tiempo que la muerte de Cristo fue un hecho real, pero especialmente que Cristo no se quedó allí en la tumba, sino que al tercer día resucitó de los muertos, y que Cristo vive, que Cristo reina y que un día vendrá por nosotros. Pero también la predicación de la palabra de Dios debe estar basada en la certeza de que la Biblia es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos hechos gloriosos de la muerte de Cristo y de su resurrección son doctrinas que fueron profetizadas muchos años antes de su cumplimiento. Podemos ver que los apóstoles, después de la muerte de Cristo, basaron su predicación en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Fue el tema central
de la predicación apostólica. Así podemos verlo en un breve análisis del sermón de Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2. Pedro menciona en su sermón que nuestro Señor Jesucristo murió y que Él se levantó dentro de los muertos. Así que, amados hermanos, hoy más que nunca tenemos que predicar un evangelio que predique a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, porque solamente un Cristo vivo puede estar con nosotros. Solamente un Cristo vivo nos puede ayudar en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo hoy día. En el Antiguo Testamento vemos a grandes personajes que creyeron en la resurrección de Cristo. Así podemos verlo en el Salmo 16, versículo 10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David tenía la esperanza bienaventurada que al morir su cuerpo no quedaría para siempre en el sepulcro, que el Señor habría de resucitarlo en el futuro más inmediato. Esta fe le mantuvo en la creencia de que Dios era su Dios. Y así también podemos ver que Job tenía la misma esperanza. En el capítulo 19, 25 del libro de Job dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. ¡Qué tremenda fe de Job! Él tenía la convicción personal que su Redentor, que su Salvador, que aunque todavía no había venido al mundo, Él vive. Y cómo necesitamos que usted y yo y todo hombre y toda mujer pueda creer que Cristo vive, que Cristo reina y que Cristo un día vendrá y que de igual manera nos levantará del polvo de la tierra. Job tenía la esperanza gloriosa que en la resurrección se habría de levantar, y esa debe ser la fe, hermanos, que debemos tener todos nosotros. Que ninguna circunstancia mengüe esa esperanza, esa fe en que un día Cristo nos habrá de resucitar del sepulcro y que estaremos con Él en aquel día glorioso cuando Él venga por nosotros. En Romanos capítulo 8, el versículo 11 dice así la palabra de Dios: y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo juega un papel muy importante en la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo resucitó por el poder glorioso del Espíritu Santo. Así de igual manera, el Espíritu Santo habrá también de resucitarnos en el día postrero. Y dice claramente este versículo que el Espíritu que mora en vosotros también nos habrá de vivificar, volverá a darle vida nueva a nuestro cuerpo. Así que, amados hermanos, tenga usted entonces la certeza que por el poder de Dios, por el poder de Jesucristo, usted y yo un día nos hemos de levantar del sepulcro. Vemos también aquí que el apóstol San Pablo presenta algunas evidencias que afirman y confirman la realidad de la resurrección, y él nos da 3 ejemplos en este capítulo. Vea usted el verso 6, el verso 7 y el versículo 8. El verso 6 dice: se apareció a más de 500 hermanos. Qué dicha tan gloriosa para esos hermanos poder ver a Cristo después de haber resucitado
dentro de los muertos. Y esta es una prueba, una evidencia de que Cristo realmente resucitó de los muertos. Y el versículo 7 dice, apareció a Jacobo y a los apóstoles. Recordemos que después de la resurrección de Jesucristo, los apóstoles se encerraron en una casa con la puerta cerrada. Y cuando ellos estaban allí, por temor de ser apresados, apareció en medio de ellos nuestro Señor Jesucristo, y a los otros 8 días, dice la Biblia, se volvió a aparecer nuevamente cuando todos estaban allí reunidos. Qué experiencia tan más impactante, qué gozo tan grande que recibieron los discípulos al ver a su maestro a su lado, vivo y dándoles pruebas que él verdaderamente había resucitado. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo celebró la Santa Cena, le dijo a sus discípulos que sería la última noche que estaría con ellos y que ya no le volverían a ver. Pero ahora, después de resucitado, el Señor le concede la bendición de poderlo ver ahora sí, por última vez, porque posteriormente el Señor habría de ascender a los cielos a tomar el lugar de donde había venido. Así también dice el verso 8, apareció también a Pablo. Recordemos que cuando Pablo va en el camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, Cristo se reveló en su camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y a partir de esa experiencia personal de un encuentro con Jesucristo, Pablo quedó convencido que el Cristo a quien él perseguía vivía, y que a partir de ese momento se convirtió en el más fiel seguidor de Jesús, de tal manera que más adelante él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tuvo un cambio de 180 grados a partir de ese momento, cuando él pudo estar seguro que Cristo vive. Y cómo debemos de tener también nosotros esa certeza de que nuestro Señor Jesucristo vive y que Jesucristo quiere cada día que le podamos conocer como el Cristo que está a nuestro lado, como el Cristo que nos puede ayudar. Veamos qué dice el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos que no hay resurrección de muertos, en aquellos tiempos del ministerio de Pablo había muchos escépticos, había muchos incrédulos, habían muchos que no creían en la resurrección de Cristo, y aún dentro de los que habían creído tenían dudas acerca de la certeza de la resurrección de Cristo. Y como ejemplo mencionaremos a los saduceos, que no creían en los espíritus, no creían en los ángeles y mucho menos no creían en la resurrección. Y esta era una de las causas por las cuales ellos también perseguían al apóstol San Pablo. Y hoy día podemos ver también que hay quienes niegan a nuestro Señor Jesucristo, aun cuando se ha predicado la palabra de Dios. Hay escépticos que no reconocen que Él vive y que Él reina para siempre. Y dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La resurrección de Cristo es el fundamento de la predicación del Evangelio.
y es el fundamento donde se sostiene la fe de todo creyente. Si Cristo en verdad no hubiese resucitado, el evangelio no tendría poder, no podría cambiar la vida del hombre. El evangelio no nos daría esperanza, no alentaría nuestro corazón y nuestra fe sería una fe inútil. Si sin esa fe basada en un Cristo que resucitó de los muertos, nada podríamos hacer. Mas la palabra de Dios que dice que todo aquel que tiene fe, todo le es posible, por la sencilla razón de que estamos seguros que realmente Cristo ha resucitado. Por eso podemos tener la certeza que cuando le pedimos algo al Señor, Él lo puede hacer. Y el versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y lo peor es que al no creer en la resurrección de Cristo, entonces todavía vivimos en nuestros pecados. Entonces no somos todavía perdonados. Nuestros pecados todavía estarían en nosotros. Mas ahora que Cristo ha resucitado, podemos tener la seguridad que Él ya nos ha justificado de nuestros pecados y que a la vista de Dios, Dios nos considera como justos a través de su Hijo amado, quien llevó en sus lomos el pecado de todos nosotros. El versículo 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese esperanza para el mundo. Entonces seríamos las personas más dignas de compasión. Mas ahora podemos decir, como dice San Pablo en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pablo tenía la seguridad que Cristo había resucitado, y ese hecho glorioso de una fe profunda en el Cristo resucitado le dio a Pablo la fortaleza, le dio el valor para predicar el evangelio y para soportar la predicación y también los sufrimientos que él tuvo durante su ministerio. Cuán importante es que usted y yo podamos decir en una forma personal: Cristo ha resucitado, Cristo vive. Y en el versículo 23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección de Cristo tiene un orden divino. En primer lugar, Cristo resucitó como primicia de todos los creyentes. Después, en su segunda venida, dice las Sagradas Escrituras que los que han creído en Cristo se levantarán de sus tumbas con cuerpos glorificados y así estarán para siempre con el Señor. Y por último, en el último día resucitarán aquellos que nunca creyeron en Cristo, resucitarán con cuerpos corruptibles. La Biblia habla de dos resurrecciones, primera y segunda resurrección. La primera resurrección es de aquellos que han creído en Cristo, que le han amado, que le han servido, que han creído que Él vive. Y la resurrección para condenación es para aquellos que rechazaron el evangelio, es para aquellos que nunca creyeron en Cristo y que no le aceptaron por la fe como su Salvador y como su Señor. Ante esta gran verdad innegable, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? Pablo dice en el verso 34, lo que usted y yo debemos de hacer. Dice: velad debidamente. Dios desea que nosotros mantengamos una vida cristiana vigilante, que nosotros podamos estar al cuidado de nuestra propia vida. Debemos
de velar de que no se quite el ánimo en nosotros. Velar significa que nosotros debemos de estar entregados a la oración, debemos de estar entregados a la palabra. Velar quiere decir que no debemos de permitir que nada nos aparte de la comunión del Señor. Velar quiere decir no dar lugar a las cosas de este mundo que nos aparten del amor de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, dice, y no pequéis. Entonces, lo que nos resta a nosotros hacer en este tiempo es vivir una vida santa, una vida consagrada a Dios, una vida apartada de todo mal. Por supuesto que por nosotros mismos no podemos hacerlo. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Ponga su vida en las manos del Señor. Ríndase totalmente al Señor. Ponga su voluntad en las manos del Señor para que el Señor le ayude a vivir esa vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que, amados hermanos, en resumen, nuestra enseñanza, nuestra predicación del Evangelio debe estar basada en un Cristo resucitado, en un Cristo vivo, pero también debemos de tener la seguridad que Cristo realmente ha resucitado. Y si hubiese aún dudas en alguno de nosotros, pidamos al Señor que las quite y nos dé una fe firme que pueda creer verdaderamente que Cristo vive, así como tuvo la certeza David y Job de que Cristo vive y que habrían un día de levantarse del polvo de la tierra. Amados hermanos, basemos nuestra fe en el Cristo vivo. Creamos que Cristo es real, que Cristo es verdadero. Así que, amados hermanos, que en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo, podamos alentar nuestra fe, nuestra esperanza, que ese Cristo vivo en quien hemos creído está a nuestro lado para alentarnos, para levantar nuestro ánimo. Amados hermanos, afiance profundamente su fe en Cristo de tal manera que cuando viniese la muerte a nosotros, sea ahora o sea después, tenga usted la plena seguridad que usted y yo vamos a resucitar de entre los muertos y que vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando usted predique la palabra de Dios a alguien, predique que Cristo ha resucitado, que Cristo es real y que hay una esperanza bienaventurada después de esta vida. Amados hermanos, Dios les bendiga. Les agradezco profundamente que hayan escuchado la palabra de Dios y la palabra del Señor traiga bendición a nuestra vida en este día y todos los días de nuestra vida. Dios les bendiga y saludos y hasta pronto. Amén y amén. Que todo el orbe en la creación entone a Cristo vencedor. Aleluya, aleluya, porque solo Él nos redimió y de la muerte nos libró. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo país, pueblo, nación, con gozo entone esta canción.
resucitó y la victoria consumó. Aleluya, 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 aleluya. Con gozo y gratitud cantad esta victoria del Señor. Aleluya, aleluya, la muerte fue vencida ya, todo creyente salvo está. Aleluya, 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 aleluya. Oración final. Amantísimo Padre Celestial y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tu perdón. Ahora que este tiempo en que inclinamos nuestro corazón delante de ti, te queremos decir muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús, por haber levantado de la muerte y haber resucitado, venciendo la muerte, venciendo al pecado, tomando nuestro lugar. Creemos en un Dios vivo, Cristo vive, y nos ha concedido un regalo de salvación que recibimos hoy, y que esta fe que nos llena el día de hoy, sin miedo, porque estás con nosotros, la podamos transmitir a nuestros hijos, a nuestra familia, a todo el mundo que agoniza en medio del temor y angustia, que llenen su corazón de esta fe que nosotros vivimos, porque no podemos guardar esta fe, y que la llevemos a toda la gente amada en nuestro alrededor para hablarles de ti. Te pido que toques nuestros corazones y tus palabras que son vida resuenen dentro de nosotros, trayendo vida para que sea parte de nosotros al entender el valor de la obra de Cristo, y que obras dentro de nosotros, Señor, cambiando nuestras vidas. Nos has hecho de nuevo. Serás glorificado a través de estas circunstancias, y tu nombre será conocido y alabado en todo el mundo, porque pagaste un alto precio al morir en la cruz, llevándote el mal, la enfermedad, el pecado, la corrupción, la muerte, la ruina de la economía y la larga cuarentena. De nuevo te damos gracias, Señor, porque bendices a tu iglesia, bendices a las familias, nos guardas, nos cuidas y nos proteges en el hueco de tu mano. Todo esto, amantísimo Padre, te lo pedimos y te damos gracias de nuevo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, para quien es la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén y amén. Y ahora la bendición y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén y amén. El envío lo tenemos en Apocalipsis 5, 12 y 13, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.